A continuación es el turno de movimientos sociales constituyentes. Tienen la palabra, me parece que Alondra, ¿sí? Alondra, por 15 minutos. Muchas gracias. Yo voy a hablar 10 minutos y mi compañera Alejandra va a hablar el tiempo restante. Vamos a presentar los siguientes puntos. Vamos a presentar la propuesta de democracia paritaria que construimos junto a la colectiva feminista. Vamos a hablar sobre nuestra propuesta de representación política y participación en la democracia, sobre la propuesta que tenemos de Congreso Plurinacional, de sistema de gobierno, acerca de las materias de ley y formación de la ley de manera muy somera, de mandato revocatorio, acerca de buen gobierno y de la norma sobre tope de remuneraciones para autoridades públicas que presentamos esta semana. El proceso constituyente en curso en nuestro país ha fijado un precedente histórico. Es el primer órgano constitucional con una composición paritaria en el mundo, en el seno de un ciclo de movilizaciones feministas de masas. Sabemos que esto ha generado una particular expectativa internacional sobre los resultados de este proceso. La Convención Constitucional, en su primera etapa, desplegó una discusión respecto a las condiciones mínimas para un debate democrático que incluyen la perspectiva feminista y el enfoque de género y la paridad sin techo como un principio general a aplicar en cada uno de sus órganos. La definición de paridad, que fue incorporada entonces, da un paso adelante respecto de aquella con la que fue conformado inicialmente la Convención Constitucional y ha significado, a su vez, un precedente histórico al erigirse como una paridad sustantiva, un mínimo democrático y no un techo a la representación de quienes han sido históricamente excluidas de la deliberación política. La paridad sustantiva asume una concepción no binaria de la paridad al reconocer la existencia de una diversidad de identidades que deben ser visibilizadas e incluidas en el proceso político. El precedente normativo de estos esfuerzos está establecido en los instrumentos y estándares de derechos humanos como la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y el Programa Interamericano para la Promoción de Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, entre otros. La CEDAW, en su artículo 7, dispone que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Asimismo, la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030, aprobada por los Estados miembros de la CEPAL, dispone que para alcanzar la igualdad de género es imprescindible avanzar hacia dos procesos que están interrelacionados: la profundización y cualificación de las democracias y la democratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales, los cuales requieren como condición alcanzar la paridad en la distribución del poder. Junto a la colectiva feminista proponemos una democracia paritaria, fundada en el reconocimiento y en la promoción de la participación en condiciones de igualdad sustantiva de mujeres, hombres y diversidades y disidencias sexogenéricas como principio y condición mínima para el ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía. La iniciativa presentada propone, entre otras cosas, la integración paritaria de todas las instituciones del Estado, su promoción en todos los espacios de la sociedad civil, la integración paritaria de los espacios de dirección de las organizaciones políticas, la implementación de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas, la obligación de incorporar la igualdad sustantiva en las dimensiones organizativas y electorales, de entregar un financiamiento electoral adecuado a las candidaturas de mujeres e identidades trans y no binarias, y nunca inferior a un 50%, una promoción electoral equitativa, entre otros elementos. Por último, nuestra propuesta considera un artículo transitorio que obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para rectificar y reparar con la mayor premura las históricas discriminaciones por género. Respecto de representación política y participación en la democracia, sin duda que la exclusión patriarcal de las mujeres y disidencias sexogenéricas de la institucionalidad política no es la única de las exclusiones intrínsecas que caracterizan a nuestro ordenamiento político. Los pueblos han sido históricamente y desde la Constitución de 1980 expulsados, inevitablemente produciendo con ello una disminución de la participación popular en los escasos mecanismos de incidencia electoral existentes y una progresiva crisis de legitimidad de la institucionalidad estatal, particularmente de los partidos políticos. Pese a ello, los pueblos nos hemos organizado y los sectores de la sociedad civil se han dotado de espacios de autoorganización y autorrepresentación. Se ha producido, sin embargo, un hiato, una distancia entre las formas de organización social y la institucionalidad que ha devenido
en una crisis largamente gestada que tiene su punto cúlmine el 18 de octubre de 2019 con la revuelta popular y la demanda por una asamblea constituyente. Para superar esa dificultad, sostenemos que la amplia diversidad política y social del órgano constituyente puede proveernos una orientación. Puede proveernos la orientación de una institucionalidad que tenga como piso mínimo la oportunidad que aquí se ha abierto y que pueda permitirnos construir una democracia que deje atrás los dispositivos autoritarios instalados en la Constitución de la dictadura y pueda avanzar a una distribución del poder político que asegure una apertura a los pueblos en la deliberación dentro del Estado de manera autorrepresentada. La forma de movimientos políticos sociales, que tomamos también de otras experiencias latinoamericanas, permite reconocer la existencia de múltiples y diferenciadas formas de organización política emergentes que hoy tienen expresión en el seno de los pueblos. Esto se suma a los partidos políticos como una habilitación de las formas históricas que han construido los pueblos y su institucionalización va a permitir el ingreso de sectores organizados a los órganos de deliberación democrática. Esta iniciativa también establece principios para el sistema electoral y exigencias e inhabilidades que luego profundizaremos. Respecto de nuestra propuesta de Congreso Plurinacional, desde los movimientos sociales constituyentes portamos un mandato que emana y responde a la exigencia popular de democratizar los órganos de representación política y en lo que refiere al Poder Legislativo, ese mandato se traduce en la propuesta que hacemos de instituir un Parlamento unicameral, plurinacional, paritario, cuya composición sea expresiva de cada uno de los territorios y pueblos que conforman el país desde sus diversidades, urgencias y aspiraciones. Que ese mandato popular adopte la forma orgánica de la unicameralidad y no otra, tiene que ver con consideraciones que encuentran su sustento tanto en la experiencia comparada y la teoría política y jurídica, como también en la experiencia y el balance de lo que ha significado el sistema legislativo bicameral para las transformaciones que requerimos. No es casual que el actual Poder Legislativo haya corrido la misma suerte que la mayor parte de la institucionalidad, siendo objeto de la impugnación impulsada por los pueblos durante la revuelta social que ha habilitado este proceso constituyente, pero también desde mucho antes. En la base del nivel de descrédito que tiene hoy día el Congreso se sitúa la distancia establecida entre una institucionalidad burocrática y autoritaria y la demanda, por otra parte, de una democracia realmente representativa y deliberativa, que suture las mediaciones conservadoras para dar paso a formas capaces de expresar de la manera más directa posible la voluntad soberana de los pueblos. El Senado ha cumplido una función política de obstaculización y freno a las transformaciones y ha sido defendido también en esa clave históricamente, como un órgano de la mal llamada moderación y de propósito eminentemente conservador. En efecto, el Senado, antes que una Cámara territorial, ha sido y es eminentemente una Cámara revisora de la democracia, cuya composición histórica ha estado marcada por un fuerte carácter elitario, masculinizado y expresivo de una minoría social, símbolo del carácter excluyente de la democracia tutelada que ha regido en Chile. Quisiéramos confrontar también las caricaturas que han sido planteadas. De los 190 estados que en la actualidad se encuentran asociados dentro de la Unión Interparlamentaria, 77 han optado por organizar su institución parlamentaria bajo un modelo bicameral, pero 113 han establecido un parlamento de una sola cámara. Eso no puede simplemente señalarse como que la bicameralidad es propia de Europa y la unicameralidad sería propia de Asia y Medio Oriente, palabras que fueron volcadas en el debate del día de ayer. Hemos considerado todos estos elementos y se encuentran recogidos en la propuesta que presentamos a este órgano constituyente que desde los movimientos sociales integramos en virtud del mandato democratizador que nuestras organizaciones nos han otorgado como constituyentes y que hoy sometemos a deliberación. Se trata de una propuesta de futuro Parlamento que se asemeje más a esta Convención Constitucional, en tanto órgano unicameral, expresivo de la diversidad que nos conforma como pueblos y que cuenta con la legitimidad de amplios sectores de la ciudadanía. Y finalmente, el problema del régimen de gobierno ha sido un asunto distante de las preocupaciones inmediatas del movimiento social. Y por eso, para construir una posición respecto de lo que este asunto plantea, tuvimos que darnos instancias populares para deliberar junto a las asambleas de base e ir atendiendo cada uno de los argumentos que pudimos conocer a partir de las audiencias públicas y del debate que tuvo lugar en esta comisión. A partir de ese ejercicio de elaboración política, llegamos a un acuerdo de consenso que presentamos junto a Independientes Nueva Constitución, Frente Amplio Pueblo Constituyente y la Federación Regionalista Verde Social.
Nuestros acuerdos contenidos en la propuesta son 3. El primero de ellos, que resulta fundamental sostener coordenadas de inteligibilidad, claves políticas claras y con arraigo histórico que permitan que la población pueda comprender con nitidez el proyecto democrático contenido en la propuesta constitucional. Y por eso creemos fundamental la elección directa de la presidencia, que pueda proponer un programa de gobierno y conducir el Estado, teniendo para ello un periodo de 4 años con posibilidad de una única reelección. El segundo, que para llevar adelante las transformaciones profundas que los pueblos han mandatado y que son la condición de posibilidad de la deseada estabilidad, es necesario explicitar, delimitar y exigir que las mayorías parlamentarias participen de la constitución del gobierno, y para eso respaldamos la figura de la ministra de Gobierno. Nuestras diferencias radican en lo siguiente. Primero, en que la relación del Ejecutivo con el Parlamento tiene que tramitarse de manera exclusiva y circunscrita a través de la ministra de Gobierno, y por lo tanto sostenemos la incompatibilidad entre parlamentarios e integrantes del gabinete. Mantenemos en la presidencia la tarea de nombrar al gabinete, que debe ser paritario y plurinacional. Y respecto de mecanismos de destrave como la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones por parte de la presidencia, esta no puede proceder sin mediar un referéndum. Va a seguir mi compañera Alejandra. Gracias, Alondra. Quiero expresar que como mujer aymara me siento feliz, aunque no se note, de poder estar participando de estas discusiones y estas decisiones que nunca antes se tomaron de manera participativa, amplia y diversa. Al escuchar tantas buenas propuestas me pregunto por qué no se hicieron antes. Bueno, me voy a referir a 4 temas. Buen gobierno, el primer tema. Uno de los factores que incidió en las manifestaciones callejeras y grandes movimientos sociales y que también posibilitó la generación de esta convención constitucional ha sido la indignación por la corrupción en casi todos los espacios de poder político, existiendo muy pocos casos de ellos sancionados debidamente. El actual ordenamiento jurídico, tanto a nivel constitucional como legal y reglamentario, no da respuesta, ni en su texto, ni en las interpretaciones del mismo, a las falencias del sistema, ni a los estándares internacionales, siendo el articulado constitucional en la materia del todo insuficiente y sin posibilidades de perfeccionar. La norma que proponemos establece principios esenciales que no se contemplan en la actualidad, como son aquellos que dicen relación con el respeto irrestricto de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado a todo nivel, el enfoque de género, igualdad, inclusión, la buena fe pública, probidad y transparencia en la gestión pública, así como también aquellos que se relacionan con el cambio de paradigma, que necesariamente debe ser el eje del nuevo sistema que se propone, acorde a los nuevos tiempos y sin sesgo, estableciendo también control democrático, popular y ciudadano, respondiendo con ello a la expectativa de cambios en el ejercicio de la función pública y garantizando que el buen gobierno sea una realidad que se plasme tanto en el funcionamiento de la administración del Estado como en el desarrollo de dicha función, buscando así dar respuesta a las falencias del sistema y sancionando además las conductas contrarias a la buena fe pública, transparencia, probidad y derechos fundamentales, protegiendo al denunciante y estableciendo prohibición para el ejercicio de cargos a quien cometa ese tipo de delito. Mandato revocatorio. En el mismo sentido de lo expresado anteriormente, una de las grandes necesidades de nuestro sistema dice relación con la participación y control ciudadano y popular, el cual ha estado ausente del mismo, sin contemplar mecanismo alguno de participación democrática más allá del sufragio y la representación, lo que desde ya significa una debilidad de nuestro régimen democrático e implica falta de legitimidad, siendo eminentemente necesario generar mecanismos democráticos para que la voluntad popular no solo se remita al voto, sino que pueda manifestarse en un sentido revocatorio, entregando la facultad a los pueblos y la ciudadanía para revocar el mandato entregado si los mandatarios o autoridades electas no han obrado conforme a las funciones que les competen y en conformidad a las expectativas de las y los gobernados. Se incluye también la participación de las naciones originarias conforme al carácter plurinacional del Estado, lo que debe permear todo nivel.
La norma propuesta contempla el referéndum o mandato revocatorio para el caso de las autoridades electas por elección popular, ya sean elecciones nacionales, distritales, regionales, de territorio o escaños indígenas, solicitud que debe respaldarse por un número no inferior al 10% de los habitantes del distrito, región, territorio indígena o pueblo originario correspondiente que hayan cumplido los 16 años de edad, pudiendo presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el cual fue elegida la autoridad correspondiente y solo pudiendo realizarse un proceso de revocatorio de mandato durante el mencionado periodo. Materias de ley y el proceso de formación de ley. Y esto fue trabajado con Chile Digno, por lo tanto fue expuesto. La norma busca generar un procedimiento de formación de la ley accesible y comprensible que por un lado facilite la participación y deliberación pública, propendiendo al involucramiento activo en el proceso democrático de formación de ley en conjunto con los mecanismos que garantizan dicha participación, así como también haga que la tramitación sea más eficiente y responda a las demandas populares de modo oportuno, estableciendo además mecanismos de participación de los pueblos originarios que respondan al carácter plurinacional del Estado, así como también a la composición plurinacional del Congreso. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Sí? Ya. Asimismo, se busca generar equilibrios entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, dotando al órgano legislativo de más y mejores herramientas y contemplando la participación popular, estableciendo un manejo conjunto y participativo de la agenda legislativa a través de un sistema de urgencias, simple y de suma urgencia, compuesto por 4 tipos de urgencia: gubernamental, legislativa, popular e indígena. Y, por otra parte, reduciendo el veto presidencial a veto de forma y no de fondo. Y en el caso de materia de iniciativa exclusiva del presidente o presidente de la República, estas se reducen a la división política o administrativa del país y la ley de presupuesto, estableciendo un sistema de la colaboración del legislativo y ejecutivo en la formulación del proyecto de ley de presupuesto, así como también eliminando los quórums supramayoritarios y estableciendo también la iniciativa popular e indígena de ley, la cual solo tiene como límite los tratados internacionales de derechos humanos, las materias de iniciativa exclusiva y la materia penal. Finalmente, mandato revocatorio, que la regulación de remuneraciones de autoridades electas por elección popular, que fue trabajado conjuntamente con Chile Digno y Pueblo Constituyente. La norma viene a zanjar una larga discusión y demanda popular que se relaciona con las excesivas remuneraciones de las y los servidores públicos, pero especialmente de las autoridades y cargos de alta dirección. En este sentido, la norma fija como única renta, dieta o remuneración una suma total, que en caso alguno será superior al equivalente a 10 ingresos mínimos remuneracionales mensuales, sin afectar la escala única de sueldos ni la escala municipal de sueldos para servidores públicos que no ostenten la calidad de autoridades, y estableciendo que ninguna autoridad percibirá una renta, remuneración o dieta por concepto del cargo desempeñado luego de haber cesado en el cargo. Gracias.